Hola, buenas tardes compañeritos, yo me llamo Dulce María Vega López y me tocó ser la conductora. Hola, yo me llamo Cristina Andrés Loreto y me tocó. Hola, yo me llamo Lindsay Guadalupe Saucedo Díaz y a mí también me tocó responder las preguntas respecto al autor Pássaro. Y nuestro podcast se llama Hábitos Team y somos de la licenciatura Pedagogía B1. Estamos aquí para hablar más sobre los autores de Pierre y Pássaro. Aquí me acompaña mi compañera Jasmine y Lindsay, que nos van a hablar un poco del tema. Hola, buenas tardes. Y sí, estamos dispuestos a contestar todas las preguntas que nos hagan respecto a ellos. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la teoría sociológica de Pierre? Es una teoría relacional y disposicional que busca superar las opciones tradicionales en las ciencias sociales. Sus conceptos claves son hábitos, violencia simbólica, capital económico, capital social y capital simbólico. Ok, continuamos con Pássaro. ¿Cuál es la teoría de Pássaro? La educación no solo enseña conocimientos, sino que también reproduce las estructuras del poder y las desigualdades de la sociedad. Su teoría busca mostrar cómo la escuela contribuye a mantener el orden social en lugar de transformarlo. ¿Qué es la violencia simbólica para Pierre? Es una forma de dominación cultural que se ejerce a través de sistemas simbólicos como el lenguaje, las creencias y los valores culturales. Obras más importantes de Pássaro: Los herederos de 1964, la revolución de 1970. Estos dos son fundamentales para entender su teoría de la reproducción cultural y su crítica a través del sistema educativo en la sociedad. ¿Cuáles fueron las obras más importantes de Pierre? Los herederos, los estudiantes y las culturas en el año 1964, el cual es un estudio sobre las relaciones entre la educación y la cultura de la sociedad francesa. La reproducción de elementos para una teoría del sistema de enseñanza en 1970, el cual es un análisis sobre el papel de la educación en la reproducción de las estructuras sociales y las estructuras sociales de la economía en el año 2000. Es un análisis sobre la relación entre la economía y las estructuras sociales. ¿En qué contexto social e histórico surge la teoría de Pássaro? Surge en un contexto donde la educación se expandía pero no lograba la igualdad. Francia vivía tensiones sociales y políticas en mayo del 78. ¿Alguna actividad respecto a estos dos autores? Me gustaría que lo hiciéramos. Bueno, la dinámica que traemos se llama el examen desigual. Se reparte al azar un tipo de examen a cada grupo, luego se corrige y se ve quién tuvo mejores resultados. Así que primero vamos a empezar contigo y ahorita Bueno, ahora estos preguntas los vamos a borrar. Nos vamos a tomar una foto y ya después vamos a ver quién tuvo más aciertos. Bueno, ahora llegó el momento de que Taz nos ayude a contestar las preguntas que le pusimos y a ver qué también le va.
examen desigual, ya que a Jazmín le hice preguntas de cultura popular y a Dulce de cultura académica. Esto dice que el examen desigual permite comprender de manera vivencial cómo la escuela valora ciertos tipos de conocimiento por encima de otros, reproduciendo así las desigualdades culturales y sociales que existen en la sociedad. Durante la dinámica se observa que los estudiantes que recibieron el examen de cultura académica suelen obtener mejores resultados. En este caso, solamente se les puso Dulce. No porque sean más inteligentes, sino porque el contenido del examen coincide con la cultura de la escuela y considera legítima. En cambio, Cas, que respondió el cuestionario de cultura popular, poseen saberes igual de válidos, relacionados en su entorno, tradiciones, experiencias. Por esos conocimientos no son reconocidos ni valorados en el ámbito escolar. Esto sería todo respecto a la dinámica y el examen de psicología. Pierre fue un sociólogo, antropólogo y filósofo francés, nacido el 1 de agosto de 1930 en un pequeño pueblo en el suroeste de Francia y falleció el 23 de enero del 2002 en París. Provenía de una familia humilde, su padre era cartero. Esta experiencia marcó profundamente su pensamiento, ya que vivió en carne propia la desigualdad social y educativa que más tarde analizaría en su obra. Estudió en la École Normal Superior y fue alumno de filósofos como Louis. Posteriormente trabajó en Argelia, donde comenzó su interés por la antropología y las desigualdades culturales. Principales conceptos teóricos. Peirce desarrolló una teoría general de la práctica social basada en cómo las estructuras sociales influyen en las acciones humanas, pero también cómo las personas reproducen estas estructuras. Sus conceptos claves son campo. Un campo es un espacio social, por ejemplo, la educación, el arte, la policía, donde diferentes actores compiten por el poder, el prestigio o los recursos. Cada campo tiene sus propias reglas, normas y formas de capital que denominan que tienen ventajas. Hábitus. El hábitus es un conjunto de disposiciones, hábitos y formas de pensar que las personas adquieren desde su infancia según su clase social y su entorno. Es como un molde invisible que orienta nuestras decisiones, gustos y comportamientos sin que seamos totalmente conocidos de ellos. Ejemplo, los hijos de las familias con alta educación tienden a sentirse más cómodos en contextos académicos porque su hábitus lo prepara para ellos. Capital económico, dinero, propiedades, bienes materiales. Capital cultural, educación, conocimiento, títulos académicos, gustos culturales. Capital social, redes de las relaciones y contactos que pueden brindar oportunidades. Capital simbólico, prestigio, reconocimiento o legitimidad social, la forma visible de los otros capitales. Violencia simbólica. Es una forma sutil de dominación donde las clases dominantes imponen su cultura y valores como si fueran universales o naturales. La escuela, por ejemplo, reproduce esta violencia simbólica al valorar los conocimientos de estas clases altas como los correctores y desvalorizar otros saberes. Reproducción social. Peirce argumentó que la educación reproduce las desigualdades sociales. Los estudiantes de clases altas tienen más éxito escolar porque su hábitos y su capital cultural se ajustan mejor a las exigencias del sistema educativo. Principales obras. 1964. Las Hertieres pasaron a analizar cómo los estudiantes de clases altas tienen ventajas en el sistema educativo. 1970. La reproducción. Desarrolla la teoría de la violencia simbólica y la reproducción cultural. 1979. La distinción. Explica cómo el gusto y las preferencias culturales reflejan la preferencia social. Aportaciones a la sociología. Unió estructuras y las acciones. Mostró cómo la educación perpetúa las desigualdades sociales. Introdujo métodos de investigación empírica rigurosa, cambiando teoría y datos. Propuso una sociología reflexiva en la que el sociólogo analiza también su propia posición social y sus sesgos.
Importancia en la educación. Peer sostiene que la escuela no es un medio natural, sino un espacio donde se legitima las diferencias sociales. El rendimiento escolar no depende solo de esfuerzos, sino del capital cultural, familiar y de hábitos. Esto explica por qué los alumnos de clases populares enfrentan más dificultades, no poseen los mismos códigos culturales que exige el sistema educativo. Hablaremos de la trayectoria académica y colaboraciones de Jean-Claude Passeron. En los años 1960 colaboró estrechamente con Pierre en estudios sobre sociología de la educación, publicando obras emblemáticas como Los herederos en 1964. También con Pierre publicó El oficio del sociólogo, una obra metodológica epistémica de la referencia en ciencias sociales. Dirigió el Departamento de Sociología de la Universidad de Nantes antes de 1968. En 1968 participó en la fundación del Centro Universitario, que luego sería parte de la Universidad de París, un proyecto de reforma educativa y experimental. Más adelante se incorpora con un rol más permanente, donde se desempeña como director de estudios y desarrolla investigaciones sobre cultura, educación y epistemología. Pasó por el Centro Nacional de los Derechos en Sociología en roles de investigación. También dirigió la revista Enquetes, que reúne trabajos interdisciplinarios en sociología, historia y antropología. Principales ideas, contribuciones y campos de interés. Jean-Claude Passeron es conocido menos por teorías muy llamativas aisladas y más por sus aportes rigurosos a la reflexión epistemológica y metodológica de la sociología, así como por sus estudios en sociología de la educación, cultura y arte. Aquí algunas de las principales aportaciones conceptuales. Número 1. Reproducción social y cultural. Junto a Pierre, él exploró cómo el sistema educativo no es neutral, sino que contribuye a reproducir desigualdades sociales. Los estudiantes provenientes de clases dominantes tienen acceso a códigos culturales expresados, lenguaje, formas de gusto, recursos naturales que les confieren ventajas. En la reproducción, 1970, desarrollan elementos para una teoría del sistema de enseñanza que vincula estructura institucional con la reproducción cultural. Punto número 2. Metodología y epistemología de las ciencias sociales. En Le Métier de Sociología busca clasificar los fundamentos epistemológicos del quehacer sociológico, las condiciones del conocimiento social y cómo la sociología puede desenvolverse como ciencia distinta de las ciencias naturales. En su obra, propone un espacio argumentativo no popperiano para comprender cómo el razonamiento sociológico opera en su propia lógica, distinta de la lógica experimental rígida. Ahí introduce la noción de espacio no popperiano del razonamiento, donde la sociología no implica directamente reglas deductivo-experimentales, sino que debe articular argumentación, pruebas históricas y racionamiento contextual. Punto número 3. Sociología del arte y recepción cultural. También dedicó estudios al modo en que las obras del arte, la cultura visual y la recepción cultural están medidas socialmente. El público no es homogéneo, sino estratificado según capital neutral. Por ejemplo, en su ensayo, analiza cómo individuos con diferentes niveles culturales, tiempos de contemplación distintos frente a una obra de arte. Punto número 4. Relación con Pierre y la autonomía intelectual. En sus primeros años colaboró estrechamente con Pierre, compartiendo muchas preocupaciones teóricas sobre la reproducción cultural, campus y hábitos. No obstante, a partir de los años 70, su línea se separa conceptualmente de Pierre en cuanto a ciertos aspectos metodológicos y epistemológicos, enfatizando más las dimensiones del razonamiento sociológico y la argumentación interna de la disciplina. Punto número 5. Lenguaje, malentendidos lingüísticos y poder académico. En algunos de sus trabajos examina cómo el lenguaje académico puede generar malentendidos lingüísticos entre profesores y estudiantes, y cómo ciertos discursos son legitimados institucionalmente no porque sean inherentes, mejores, sino por su capital simbólico. Punto número 6. Espacio social, ubicación social. En su obra más filosófica epistémica, el concepto de espacio social aparece como una forma de ubicar a los agentes sociales según la acumulación del capital simbólico, cultural, etc. Esto dialoga con ideas de Pierre, aunque Passeron las inserta en su reflexión sobre el razonamiento sociológico.
Críticas, debates y recepción. Su enfoque epistemológico ha sido considerado esencial para fortalecer la sociología como disciplina con autonomía propia, frente a la crítica de que la sociología debía someterse a los métodos de las ciencias naturales. Algunos críticos advierten que su énfasis en la argumentación interna y en pruebas históricas puede restar énfasis al uso de métodos cuantitativos rigurosos, estadísticos, que también tienen su lugar en la sociología. En el debate sobre Pierre y Passeron se reconoce que ambos compartieron un proyecto en los años 60, pero que la ruptura teórica posterior revela referencias significativas en sus concepciones de la sociología y el conocimiento social. En discusiones sobre la educación, los herederos ha sido el objeto de estudio crítico que apuntan a sus implicaciones normativas y al énfasis en la reproducción más que en la transformación. Bueno, eso es un pequeño resumen sobre la vida de Passeron. Bueno, la dinámica se llama el retrato social, con el objetivo de ayudar a los participantes a comprender el capital cultural, social y económico que influye en nuestra percepción de los demás y en la reproducción de la desigualdad. Los materiales que vamos a estar ocupando es una hoja y los lapiceros. Bueno, les voy a explicar. Les voy a compartir las definiciones de capital cultural y algunos otros conceptos. Capital cultural, conocimientos, habilidades y credenciales valoradas por la sociedad, educación, vocabulario y gustos artísticos. El capital social, redes de contacto y relaciones sociales que ofrecen ventajas. Capital económico, recursos financieros y materiales. Hábitos, disposiciones y esquemas de percepción, pensamiento y acción anteriorizados a través de la socialización. Los gustos, la forma de hablar y de vestir. Un espacio social de competencia donde los agentes luchan por capital y posición. Preparación individual. Pido a cada participante que tome una hoja y un bolígrafo y que escriban el nombre de una persona. Luego, les voy a pedir que escriban debajo del nombre todo lo que saben o asumen sobre esa persona, basándose únicamente en lo que pueden observar, su vestimenta, su vocabulario y su comportamiento. Ya. Pueden poner sus gustos, sus aficiones, su nivel educativo y su posible origen económico. ¿Ya? Las que tú quieras. ¿Ya? Bueno. Vamos a poner las siguientes preguntas y me van a ir contestando de una por una. Primero Jas, luego Dulce. ¿Qué tipo de suposiciones hiciste sobre la persona que escribiste ahí? Le puse, Dulce tiene 17 años, le gusta bailar, cantar y le gusta la música en inglés. Ok. ¿Y tú qué elementos observaste? Capital cultural, capital económico, en vestimenta, para llegar a esas conclusiones. O sea, ¿tú qué viste en ella que te hizo llegar a tus conclusiones que escribiste aquí? ¿Qué escribiste aquí? Pues que tiene 17 años, que es una niña alegre, que siento que le gusta la música relajante y el color rosa y se viste bien. Okay. ¿Qué elementos observaste que te hicieron pensar eso? Pues no sé si al verla su vestimenta. No importa, levántalo.
y su actitud. Ok. ¿Creen que estas suposiciones, tú crees que las suposiciones que hizo Dulce de ti son precisas? ¿Que sí te gusta lo que ella escribió ahí? ¿Y a ti? Sí es lo correcto. Ok. ¿Cómo se manifestó el hábitus en las observaciones de los nombres? ¿Ustedes creen que eso que ella escribió de ustedes sí va con ustedes? ¿Sí está en lo correcto? Sí. Ok. Ahora, ya analizaron cada quien, se compartieron las hojas, compártanse las hojas y lean lo que esa persona escribió de ustedes. ¿Qué punto de vista tienes tú respecto a lo que escribió Has de tú? Lo que no me gusta. Y pues es de que no me gusta bailar. ¿Y tú? Y que pues a mí no me gusta el color rosa. Ok, respecto a esto, explicamos que esta dinámica demuestra que la forma en que percibimos a los demás no es objetiva, sino que está moldeada por nuestro propio hábitus y capital, lo que contribuye a la reproducción consciente de las jerarquías sociales.